El movimiento #MeToo o #MeToo. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Y qué nos ha dejado todo este movimiento? El movimiento #MeToo fue un movimiento que surgió en los 2000, que hoy en día ha tenido muchas consecuencias. Empezó como un programa muy loable, muy bueno, que realmente ayudaba a las mujeres, pero que se ha convertido en algo muy desagradable. Si estamos hablando de los 2000, pues bueno, los nuevos movimientos que vienen del Me Too serían como sus hijos o nietos y nos afectan mucho como hombres y al movimiento masculinista. Hola, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. ¿Qué es el movimiento Me Too? Como ya les dije, empezó en los 2000, pero bien a bien, ¿qué era? Era un movimiento que trataba de proteger a las mujeres en cuanto a violencia, lo cual me parece muy bueno, muy loable, es increíble. Me encantaría que vieras o que buscaras simplemente el video original, porque hoy ya está muy maleado y muy mal entendido. El comercial original, por favor búscalo, pero te lo voy a resumir. El video original eran ciertos hombres, algunos de ellos famosos, que hablaban de Me Too en el sentido de, y decían muy específicamente, muy explícitamente, decían, yo no soy violento. Es más, la gran mayoría de hombres no son violentos. Es más, hoy la estadística habla de que cada 1000 personas, menos de uno puede ser violento hacia una mujer. En ese momento, en los 2000, decían, yo no lo soy, pero como hombre sí soy responsable de levantar la voz cuando lo veo. ¿A qué se refería esto? Se refería a, oye, si yo veo que están golpeando a una mujer en la calle por parte de un hombre, pues si no puedo ayudar, ayuda si puedes. Pero si no puedes ayudar, aunque sea hablarle a la policía. Me parece que no es una locura. Vamos a ayudar a las mujeres cuando sean casos de violencia. Si tú sabes que tu vecino, tu tío, tu primo, quien sea, golpea a su mujer, bueno, tienes que hablar con él. O tienes que hablar con ella y decirle, ya deja ese patán. O háblale a la policía para que deje de suceder. Me parece que era un programa muy bueno y realmente ayudó a las mujeres en su momento. Ayudó al feminismo. Eso se le llama la cuarta oleada feminista o la cuarta ola feminista, donde era el feminismo digital, en donde ya las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, ya las mujeres estudiaban lo que querían, ya las mujeres trabajaban en lo que querían, tenían libertad sexual, y esta cuarta oleada lo que buscaba era la igualdad en cuanto a socialmente cómo son vistas, que se vean en los medios, en política, en redes sociales, como iguales. Es un programa muy válido. Imagínate como hombre que tú defiendas a una mujer. ¡Wow! Ese es el deseo de todos los hombres. Por naturaleza, por instinto, buscamos proteger a la mujer. Pero, seamos honestos, existen hombres que necesitan, que están tan traumados, que tienen tan malas vidas, que necesitan demostrar su dominancia o su fortaleza con una mujer que todo el mundo sabemos que es más débil que un hombre. Las mujeres son inferiores a los hombres físicamente. Por más que a las feministas odien que lo diga, es una realidad. Entonces eres muy poco hombre si tú golpeas a una mujer. La verdad, eres muy poco hombre. Y todos los hombres que yo conozco opinan lo mismo. Entonces el movimiento Me Too era decirle a las mujeres, a ver, no todos los hombres somos violentos, pero sabes que si yo lo veo, no me voy a quedar callado. Eso era todo. ¿Qué es lo que pasó o cómo evolucionó? Evolucionó a lo que hoy en día tenemos. Cosas ridículas como todos los hombres son violentos. O si uno lo hace, todos lo hacen. O 8 de cada 10 mujeres son violentadas. Eso es la herencia que dejó el Me Too. Entonces, ¿eso realmente es correcto? ¿Tú qué opinas? Si la información te ha gustado, por favor déjame un like, suscríbete y, como te dije antes, por favor déjame todos tus comentarios. ¿Tú qué opinas? Ahora, ¿todos estos nuevos movimientos que hay son correctos? Vamos a verlo de manera un poquito más fría. Hoy en día la estadística aceptada por la ONU Mujeres,
nos dice que más o menos de un hombre por cada 1000 en el mundo occidental puede llegar a ser violento con una mujer. Pero hoy en día escuchamos en redes, en publicidad, en mi país ya hay pancartas que dicen, si uno lo hace, todos lo hacen. A ver, una cosa es, si yo lo veo, lo denuncio, y otra cosa es, yo soy igual de culpable que aquel que lo hace. Hemos creado estas ideas en las cuales las leyes se han tenido que transformar. Y déjenme explicarles. Anteriormente, cuando se hablaba de violencia intrafamiliar o violencia de hombre a mujer, pues era violencia, era te agredo, lo cual es terrible como hombre, pero había cierta violencia. Hoy, desafortunadamente, todo le llamamos violencia, a todo. Que si una mujer tiene que pedirle dinero a su esposo, es violencia económica. Si mi marido no adivina que necesito más dinero, es violencia económica. Si estamos separados y le tengo que exigir más de una vez más dinero, es violencia económica. Perdón, pero eso no es violencia. ¿De cuándo acá las mujeres son juezas de lo que se merecen y no se merecen? Cuando el dinero proviene del hombre. Si es su dinero, ustedes hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Pues es feminismo y ahora todas están empoderadas y ahora ustedes facturan, ¿no? Si no te lo puedo dar, porque hay veces que no se puede, porque es violencia. O todo este famoso tema de 8 de cada 10. A ver, si hemos hablado que todo es violencia, lo que sea, me viste feo es violencia. No me diste algo que yo quería, es violencia. Entonces, podemos aceptar que 10 de cada 10 hombres son violentados, pero eso no lo podemos decir. Decimos abiertamente 8 de cada 10 mujeres son violentadas. Cuando las estadísticas de violencia en los países no dan, o sea, simplemente no dan. Si en un país, yo vivo en un país muy violento, pero estamos hablando de 10 feminicidios, 10 crímenes hacia mujeres. Ajá, no es nada en mi país. En ese mismo día murieron 100 hombres, para que se den una idea. Otro ejemplo, me encanta este ejemplo. ¿Sabías tú que entre 2 a 3 madres van a ser violentas con sus hijos? Entonces, ¿quién está peor, las mujeres o los hombres? Claramente las mujeres, porque los niños es la base de muchas de las leyes de género y se supone que estamos cuidando a los niños dejándolos con las madres, que es lo peor que podemos hacer. Entonces, si 3 mujeres son violentas con niños, pero solo 1 de cada 1000 es violenta con las mujeres, entonces, ¿a qué deberíamos estar defendiendo como sociedad de manera fría? Más bien a los niños, ¿no les parece? Y olvidémonos de personas de la tercera edad, porque la estadística es peor. ¿Debemos proteger a las mujeres de los hombres o a los niños de las mujeres? Hoy en día no puedo creer que todavía arriba del 90% y en América Latina puede llegar hasta el 98% de las ocasiones, sea la madre quien tenga la custodia de los niños. E incluso antes de que lleguen al juicio, se lo dan a la madre, cuando estadísticamente es mejor que se encuentren con el padre. Es mucho mejor para el desarrollo a futuro de un niño que esté con el papá que con la mamá. Hay más probabilidad de que esa mujer maltrate al niño que un hombre maltrate a una mujer. Entonces, sinceramente, 8 de cada 10, o si un hombre lo hace, todos lo hacen. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y es El hombre feminista en un mundo misándrico. Y en mi perfil vienen los datos que te van a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora, no estoy tratando de atacar a las mujeres. No es culpa de todas las mujeres. Es más, ni siquiera es culpa del feminismo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día ya se logró el feminismo. ¿Cuál es el siguiente paso del feminismo? El embrismo. Es el odio a los hombres. Es creer que las mujeres son superiores que los hombres. Entonces, un programa que realmente ayudó a las mujeres, como el movimiento Me Too, se ha convertido en algo terrible y malo. El movimiento Me Too fue uno de los precursores a crear leyes de género, los cuales son anticonstitucionales. En casi todas las cartas magnas constituciones se habla que hombres y mujeres, es más, todos los individuos deben ser tratados por igual, sin importar su sexo, su raza, su religión, su estrato social, su preferencia sexual, etc. Deberíamos ser tratados iguales. Entonces, en el momento en el que se crean leyes de género, nos están atacando solo a los hombres
Y me parece muy triste porque el movimiento Me Too era un movimiento muy, muy sano, muy bueno. Eran hombres diciendo, no todos los hombres somos malos, pero es nuestra responsabilidad levantar la voz. Eso era todo lo que decía el movimiento. Y hoy en mi país quieren meter una ley de que si un hombre quiere pelear la custodia infantil de sus hijos o quiere exigir ante un juzgado tener más tiempo con sus hijos, se le debe considerar un crimen y una violencia de género. Entonces, el movimiento Me Too realmente se ha denigrado a un grado en donde ya no es realista. Recuerda, todo este tema de 8 de cada 10 mujeres es falso y que usualmente los hombres recibimos más violencia. Hay estudios internacionales que demuestran que las mujeres son igualmente violentas con los hombres en casos intrafamiliares. El tema o la gran diferencia es los hombres no podemos ir a la fiscalía, no podemos ir a un ministerio público, porque se van a burlar de nosotros, se van a burlar de nuestra masculinidad. Pero todos estos estudios te demuestran que las mujeres son igualmente violentas. Si tú crees en eso, no eres feminista, eres hembrista. Y por lo tanto, te invito a que te vuelvas masculinista, que pelees por los derechos de los hombres. Feminismo, recuerden, es igualdad, no como individuos, pero sí a nivel derechos y obligaciones. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.